Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Alias Pablito del ELN está en Venezuela. Lo tenemos ubicado, dice el comandante de las fuerzas militares. Vicepresidente Pence de Estados Unidos apoya tesis de Duque para pedir a Cuba repatriación de helenos. A 26 se eleva el número de muertos en protestas contra Maduro. Pese al empuje de Estados Unidos, OEA no logra mayoría para reconocer a Juan Guaidó como presidente en Venezuela. Fiscalía alista decisiones contra expresidente de Federación Colombiana de Fútbol por escándalo de reventa de boletas. Tras escándalo por censura en RTBC, renuncia el hasta hoy gerente Juan Pablo Vieri. Primero la familia y los hijos que la política, le dice Petro al concejal Holman Morris. Y en deportes, Argentina, Paraguay de Juan Carlos Osorio y Qatar, rivales de Colombia en el Grupo B de la Copa América. Debut de Colombia será el 15 de junio frente a los argentinos. Los actores del momento se reúnen en una publicación previa a los premios Oscar de la Academia. Una mexicana hace historia. ¿De quién se trata? Se los cuento al final de la emisión cuando nos conectemos desde el Museo de Antioquia en Medellín. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El comandante de las fuerzas militares reveló información sobre el estado actual de la guerrilla del ELN y aseguró que los últimos atentados terroristas fueron planeados por alias Pablito desde territorio venezolano. Según el comandante de las fuerzas militares, mientras el ELN dialogaba con el gobierno, perseguía objetivos contrarios a la paz. El proceso de paz para ellos no es un fin, sino es un medio para lograr sus objetivos. ¿Cuáles objetivos? Sus objetivos de crecer en sus estructuras armadas, sus objetivos de crecer en su red de apoyo al terrorismo. También pone en duda la influencia de los negociadores que están en Cuba sobre los frentes guerrilleros. Y fue reconocido por los mismos cabecillas del COSE que ellos no sabían del atentado en la Escuela General Santander. Eso quiere decir que no tienen un control ni hay un mando unificado en sus estructuras. Y asegura que los últimos atentados han sido ordenados desde el exterior por alias Pablito. Sabe que si pisa territorio colombiano va a estar en dificultades, pero sus acciones y sus movimientos los planea todos desde Venezuela. Durante los últimos meses las fuerzas militares han incautado grandes cantidades de explosivos de esa guerrilla. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló telefónicamente con el presidente Duque y le manifestó la necesidad de que Cuba haga la repatriación de la delegación del ELN que está en la isla. Estados Unidos insistió en que tras el atentado terrorista perpetrado por esta guerrilla en la Escuela General Santander, los responsables acudan a la justicia. El exministro de Defensa Luis Carlos Villegas calificó de error político del ELN el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander. Aseguró, sin embargo, que la solución con esa guerrilla es la negociación. Para el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el ELN con el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander cerró las puertas para una negociación. Asegura que tendrá que tomar una decisión de negociar o enfrentarse a la fuerza pública. Un grave error de estrategia política. Porque como están las cosas hoy en la región latinoamericana y en el mundo, un acto de este tipo ya no abre ninguna puerta. Ya no abre ni la puerta de los más generosos ayudadores en el escenario internacional está hoy abierta para el ELN. Dijo Villegas que la decisión del gobierno es la más acertada y que debe estar acompañada de la determinación militar. Yo creo definitivamente que la negociación es la salida correcta, pero que debe ir precedida de una gran presión política, ciudadana y por supuesto militar. Dijo finalmente que el Estado se tiene que preparar para la presión del ELN mediante acciones terroristas. La JEP llamó a 11 exintegrantes de las FARC para que entreguen su versión sobre hechos de violencia ocurridos en Tumaco entre 1990 y 2016. Las versiones se cumplirán a partir del mes de febrero en Bogotá, Cali y el puerto sobre el Pacífico. Serán confrontadas con los testimonios de las víctimas. En su aspiración a la alcaldía de Bogotá, el concejal Holman Morris se quedó sin el respaldo de Gustavo Petro, el jefe de la Colombia Humana. Primero están la familia y los hijos que la lucha por el poder.
dice Petro. Petro lo dice sin titubeos. En la política de la Colombia humana, el proyecto político que él encabeza, lo primero es la mujer, como madre, como hija, como esposa. Y por eso le dice a Holman Morris que abandone su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Holman debe pensar más en su familia en este momento, en sus hijos, que en la lucha política por el poder. Dice que para él es duro en ese tema, porque conoce a Patricia, a la esposa de Holman Morris, que sus hijos estudian con los de Holman Morris, el concejal que es uno de sus más fieles escuderos. La recomendación, más que como un jefe político, como un amigo. Que busque un espacio de reflexión, de reconstrucción, porque para poder asumir la tarea de liderar sociedades, uno debe estar relativamente bien por dentro. Insiste el senador de la República y considerado el jefe de la oposición en Colombia, Gustavo Petro, en que sobre toda consideración política, primero está el restablecer el hogar y dejar a los hijos fuera de toda confrontación de pareja. En su diálogo con CMI, Gustavo Petro también se refirió a la situación de Venezuela. ¿Maduro o Guaidó? No, yo creo que el pueblo venezolano. Preguntémosle al pueblo venezolano qué quiere. Pero Maduro no deja que le pregunten. Yo creo que el pueblo venezolano no querría ni a Guaidó, que no lo conocen, ni a Maduro. El jefe de la Colombia humana considera que lo que hoy existe en Venezuela, el régimen de Maduro, es el fracaso de un proyecto político y económico basado en el petróleo. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el próximo mes de febrero se convocará a extras al Congreso para discutir el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Habrá sesiones extras a partir del 6 de febrero, es el límite para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y para que sea convocado al Congreso para su estudio. CMI conoció que la Fiscalía investiga al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, y a 12 personas más. La acción del ente acusador se produce por las irregularidades que rodearon la venta de boletas para los partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria para el Mundial de Rusia. La entidad lista una serie de decisiones que comprometen a empresarios y a dirigentes del fútbol colombiano por estos hechos. Polémica generó el tema de las decisiones que adoptan los jueces consideradas excesivas en algunos casos. La controversia se suscitó entre la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. En su intervención, el alcalde cuestionó algunas decisiones de los jueces. Un juez constitucional nos ordenó construir baños públicos para hacer efectivo otro derecho. ¿Será que instalar algunos baños públicos es más importante que hacer un colegio que permite que miles de estudiantes puedan estudiar en jornada completa? A estos cuestionamientos, el presidente de la Corte Constitucional respondió. En ocasiones es comprensible que la academia y la ciudadanía quisiera que hiciéramos más. Y los gobernantes, obviamente, como mi amigo el alcalde, quisiera que hiciéramos menos. Por su parte, la vicepresidenta también entró en la polémica. Cuando la Corte Constitucional hace efectivos los derechos de los ciudadanos, debemos siempre tener en cuenta hasta dónde puede hacer efectivos los derechos de cada uno de los ciudadanos. La controversia se dio durante la instalación del encuentro de la Corte Constitucional que se realiza en Bogotá. Tras la polémica por la censura contra el programa Los Puros Criollos, Juan Pablo Vieri, gerente de RTBC, el sistema de medios públicos, renunció a su cargo. El detonante fue una grabación donde se puso en evidencia la censura que Juan Pablo Vieri ejerció contra este programa del periodista Santiago Rivas, quien en sus redes sociales fue uno de los más críticos del proyecto del gobierno que modernizaba el sector de las TICs. Más de 150.000 jóvenes de 140 nacionalidades le tributaron esta noche al Papa Francisco una emotiva y colorida bienvenida en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco se presentó ante casi 200.000 jóvenes congregados en el campo de Santa María la Antigua, en la zona costera de Panamá. El Santo Padre pidió a los jóvenes trabajar juntos y no aceptar imposiciones de quienes quieren construir muros y no puentes. Sabemos que el padre de la mentira, el demonio, siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente.
los constructores de puentes y los constructores de muros. Los jóvenes recibieron con diferentes opiniones el mensaje papal. Un mensaje que nos invita sin duda a seguir caminando y seguir trabajando por la libertad y por una mejor Venezuela y por un mejor mundo. Es un ejemplo, somos un país de paz y creo que es llevar ese mensaje que el mismo Papa nos dice, tender puentes, ayudar al que lo necesita. Me parece que es maravilloso que lo diga y que además nos muestre cómo debemos construir puentes entre los países, no muros para unirnos todos y recordar que es que todos somos un mundo y todos somos hijos de Dios. El Papa Francisco también le pidió a estos jóvenes rendir un homenaje a Benedicto XVI, el pontífice que renunció hace 6 años precisamente para dar paso a su papado. Un juez ordenó suspender las obras en el Parque Japón, ubicado en el norte de Bogotá. La intervención del distrito estaba en el ojo del huracán por la tala de árboles para la construcción de unas canchas sintéticas. La medida cautelar se concedió para evitar el daño ambiental. Al menos 26 muertos y cerca de 175 detenidos dejan las protestas en Venezuela en rechazo al presidente Nicolás Maduro. Las calles de Venezuela fueron escenario de una nueva jornada de protestas convocadas por la oposición que exige la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Mientras se agudiza la situación en el país, también se siente un clima de incertidumbre y temor por el futuro del titular de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, quien ayer se juramentó como presidente interino de Venezuela y quien quedó bajo la mira de Nicolás Maduro, que a su vez instó a los órganos del país a actuar contra el dirigente. Por el momento se desconoce su ubicación, posiblemente para evitar un eventual arresto por parte de las fuerzas gubernamentales del Ejecutivo, como ha ocurrido anteriormente con otros opositores que se enfrentan al gobierno. El gobierno de Estados Unidos anunció el retiro de su personal no esencial de Venezuela e instó a los ciudadanos que se encuentren en territorio venezolano a abandonar el país. El Departamento de Estado estadounidense ordenó a todo su personal diplomático no esencial que abandone Venezuela e instó a sus ciudadanos que consideren seriamente salir del país después de que el gobierno de Nicolás Maduro rompiera relaciones con Washington. Maduro ordenó el regreso de los diplomáticos venezolanos en Estados Unidos e instó a esa nación a hacer lo mismo antes de 72 horas. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Todo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, cerró filas con el presidente Nicolás Maduro y reiteró su firme desconocimiento a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del vecino país. Rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo. Padrino denunció un plan orquestado desde la oposición y Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. El mundo sigue reaccionando ante la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El tema se ha convertido en un nuevo enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Venezuela es ahora otro tema de disputa entre Rusia y Estados Unidos, luego de que el Kremlin mostrara su apoyo rotundo a Nicolás Maduro. Имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путем его физической ликвидации. China censuró la intrusión de Estados Unidos en los asuntos internos del país petrolero y se sumó al apoyo que Bolivia, Cuba y Turquía brindan a la llamada revolución bolivariana. Y Estados Unidos respondió, solicitando oficialmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión urgente para el próximo sábado con el fin de abordar el tema. Por ahora, el único pronunciamiento del Vaticano es una nota que informa que el Papa Francisco sigue con cercanía la situación de Venezuela y reza por las víctimas y los ciudadanos. Impulsada por Estados Unidos, la OEA no logró los votos suficientes para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Durante la sesión especial que convocó la Organización de Estados Americanos para abordar la situación en Venezuela, el organismo no alcanzó los votos suficientes para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La petición que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solo obtuvo 16 de los 24 votos necesarios para firmar una resolución conjunta. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense aprovechó para remarcar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es ilegítimo, incompetente y profundamente corrupto. In light of these facts, we call on Venezuelan security forces to ensure the protection of interim President Guaido's physical integrity
and his safety. Pompeo también anunció que brindará $20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Esto ocurre pese a que el secretario general del organismo, Luis Almagro, reconoció al titular de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, quien ayer se juramentó como presidente interino del país. El futuro de la Selección Colombia en la Copa América tras el sorteo de hoy se convirtió en la controversia del día. Joana Avellaneda, buenas noches. Buenas noches. El argentino Dante Panzeri, uno de los más reputados e influyentes periodistas deportivos de América Latina y probablemente del mundo en los años 50 y 60, publicó en 1967 lo que muchos califican como un manual indispensable para desglosar las fortunas y desgracias del deporte rey, el fútbol. El libro se llama La dinámica de lo impensado y desde su título plantea que lo esencial del fútbol no parte del pensamiento, de la lógica, del análisis, es decir, no depende del técnico, sino de los jugadores y de todo lo impensado que puedan hacer en el campo. Porque un técnico no patea un penalti ni lleva el balón hasta el arco contrario, solo con el pensamiento. Por ello, y luego de que hoy se llevó a cabo el sorteo de la Copa América que se jugará en Brasil este año, planteamos esta tesis a nuestros seguidores con la siguiente pregunta. Definidos los grupos de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil, ¿usted qué cree que es más necesario? ¿Un buen técnico considera el 42%? ¿O un buen equipo cree el 58%? Hasta el momento hemos registrado 3.203 votos. Veamos ahora qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Por aquí tenemos a Carlos Andrés que dice, en este momento se necesita un buen técnico. En la selección hay buenos jugadores. Creo en sus talentos. También está Omar López que dice, sé todas las anteriores. Por acá sigue Camulo que dice, un buen equipo incluye un buen técnico. El técnico, además de dirigir, debe hacer equipo con sus jugadores. Y por último está Jorge Cárdenas que dice, equipo, porque técnico ni existe. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Los dejo con Germán Arango que tiene todos los detalles para ustedes del sorteo de la Copa América y del futuro de nuestra selección. Claro que sí, Joan, muchas gracias y muy buenas noches. Argentina el 15 de junio en Salvador, Bahía. Paraguay el 19 en Sao Paulo y Qatar el 23 de vuelta en Salvador. Será el calendario de la Selección Colombia en el grupo B de la Copa América. Tras el sorteo de la Copa América Brasil 2019, así quedaron los grupos. En el A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. En el B, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. CMI consultó al entrenador mundialista Luis Fernando Suárez, quien analizó la zona que le tocó a nuestra selección. Si uno más o menos prevé lo que hace Argentina, es un fútbol de mucho más de tenencia de la pelota, un fútbol muy rápido también, de mucha exigencia en lo físico. Paraguay es un equipo que tiene un juego directo bien interesante, donde el balón aéreo va a ser seguramente una fortaleza muy grande. Bueno, queda la incógnita de Qatar. De todos modos, es un fútbol diferente a lo que pueda presentar cualquier equipo sudamericano. El entrenador del Junior también se mostró preocupado porque Colombia aún no tiene entrenador y eso afectará al equipo en la Copa América. Lo más preocupante es que hay muy poco tiempo para poder poner el grupo en ese tono. El técnico que venga, pues lógicamente debe proponer una forma de jugar que en este momento no se sabe cuál es. Finalmente, el grupo C quedó integrado por Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Las eliminatorias por Sudamérica al Mundial de Qatar comenzarán en marzo del próximo año y terminarán con el repechaje en marzo de 2021. La principal novedad que tendrán las eliminatorias sudamericanas tiene que ver con el sorteo y las fechas en las que se disputará. Se determinó que el sistema será el mismo, con formato de todos contra todos y 18 fechas en partidos de ida y vuelta. Como el Mundial de Qatar se disputará entre noviembre y diciembre de 2022 y no a mitad de año, las eliminatorias de Conmebol también aplazarán su arranque. Marzo de 2020 será el mes del puntapié inicial y durante ese año serán en total 8 jornadas, las que se jugarán a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre.
noviembre. Para el 2021 se concluirá la eliminatoria con las 10 fechas restantes para que en noviembre de ese año Sudamérica conozca sus clasificados a Qatar. Marzo de 2022, el mismo año del Mundial, será el mes para la disputa del repechaje. Por último y con fecha por definir, se decidió que se sortearán los emparejamientos de los partidos, por lo que todavía es una incógnita contra quién abrirá Colombia su camino a Qatar. También habrá Copa América el próximo año. Mañana podría quedar cerrado el traspaso del atacante de Independiente Santa Fe, Wilson Morelos, a Colón de Argentina, que recordemos dirige el uruguayo Julio Avelino Comesaña. Aún no hay arreglo para que Wilson Morelos sea nuevo jugador de Colón de Santa Fe. A pesar de la oferta del equipo argentino, el delantero no conoce su futuro. Pero si hay una oferta Sí, hay. El jugador confirmó tener una respuesta hoy, pero es incierta. No, porque voy a reunirme, porque no sé si me voy o me quedo. Su entrenador Guillermo Sanguinetti tampoco afirmó conocer lo que pasará con Morelos. Hemos hecho la pretemporada o los partidos de preparatorio contando con él. No sabemos al fin si se va a ir o se va a quedar, pero hemos buscado también a variantes en caso de que se vaya. Pero algunos de sus compañeros dejaron entrever el futuro del jugador. Es una baja importante porque es un jugador que viene haciendo una labor muy grande aquí en Santa Fe. Es una baja importante, es un hombre que ha hecho historia aquí en este club. Por ahora las negociaciones siguen. Juan Andrés Carreño, presidente de Santa Fe, se volverá a reunir mañana con el delantero y confirmó seguir en negociaciones con Colón. Si supera las pruebas médicas mañana, el atacante argentino de 34 años, Hernán Barcos, procedente de Cruzeiro de Brasil, será el nuevo refuerzo del Atlético Nacional. Pasadas las 2 de la tarde arribó al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro el argentino Hernán Barcos, quien fue el elegido por Paulo Autori para ser el 9 del Atlético Nacional. Cuando él me llamó para mí fue muy importante, ya que te llame el entrenador, siempre para el jugador es bueno, da confianza. Como dije antes, el club se comportó muy bien y por suerte llegamos con fuerza y con ganas, esperemos poder mostrarlo también. Barcos, quien llega procedente del Cruzeiro de Brasil, donde anotó 3 goles el año pasado, asegura estar en buena forma física. Vengo de hacer la pretemporada con Cruzeiro, entrené hasta el martes, así que vengo bien y espero ponerme a punto ahora con el grupo, conocer los compañeros y tratar de ponérmelo bien lo más rápido posible. El argentino de 34 años llega a Nacional luego de haber pasado por 14 equipos, con 557 partidos profesionales y 245 goles. Jugador con gran historia en el fútbol sudamericano, pero con dudas respecto a su presente. Una vez supere los exámenes médicos, será oficializado como atacante verdolaga. Y el volante antioqueño Giovanni Moreno sería el jugador mejor pago del fútbol colombiano si Atlético Junior lo contrata con un sueldo de 700 millones de pesos mensuales. Mucho se ha especulado sobre el nuevo volante 10 para el Junior de Barranquilla, el Mago Valdivia, Nico Lodeiro, Giovanni Moreno, entre otros. Pero precisamente este último es el que más fuerza ha tomado en estos días. El exjugador de Atlético Nacional, hoy en el Shanghai Shenhua de China, parece ser el indicado. 700 millones de pesos mensuales es la cifra que ofrece el cuadro tiburón al antioqueño para que esté en sus filas. De ser así, sería el mejor pago en la historia del fútbol colombiano. Y terminan aquí los deportes porque llega el momento de Julieta Piñeres. Feliz noche, que descansen. Después de comerciales, la polémica que rodea al cantante Ozuna, lo quieren involucrar en el asesinato de uno de sus colegas. Les tengo detalles de esta noticia cuando nos conectemos desde el Museo de Antioquia en Medellín. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Gracias por acompañarme aquí en CMI Última Emisión. Hoy nos conectamos desde el Museo de Medellín en Antioquia, en este cierre de Colombiatex de las Américas, porque esta ciudad, además de ser capital de la moda, guarda algunas de las joyas artísticas más relevantes en la historia nacional, como es el caso de las del maestro Botero. Desde aquí iniciamos hablando de una publicación que reunió a los actores del momento previa a los premios Oscar de la Academia. Una mexicana hace historia. Mírenla, la portada de Vanity Fair. Varias de las celebridades del momento posaron para la edición 25 de la revista Vanity Fair previa a los premios Oscar, una publicación con la que se hace una especie de pronóstico sobre lo que podría ser la entrega de los premios más importantes del cine.
Timothée Chalamet, Viola Davis, Chadwick Boseman, Rami Malek hicieron parte de la sesión, así como Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, y que con su aparición vuelve a marcar un hito, pues es la primera vez que una mujer indígena hace parte de la portada de la publicación. Aparicio es el fenómeno de Hollywood y así se lo hicieron sentir sus compañeros de estudio, quienes no desaprovecharon la oportunidad para felicitarla por su rol y por supuesto por su nominación a la categoría de Mejor Actriz. El reconocido cantante de reggaetón Ozuna está en medio de un escándalo de grandes proporciones. Por un lado salió un video sexual en el que él es protagonista y por otro, peor, lo quieren involucrar en el asesinato de uno de sus colegas en Puerto Rico. Con este comunicado, el cantante Ozuna hace alusión al caso del cantante Kevin Fred. Lo sucedido fue un error del pasado, donde al igual que muchos jóvenes cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido, sino lo condeno. Quiere colaborar con las autoridades y explica que no tuvo nada que ver con la muerte del intérprete. Y es que en días pasados, Fred había extorsionado a Ozuna con un video con alto contenido sexual. Días después, Fred aparecería muerto, lo cual fue adjudicado a Ozuna. Pero lo que el reggaetonero siempre expuso fue que era él quien era víctima de las extorsiones. Sin embargo, será llamado a declarar a la fiscalía en Puerto Rico por los próximos días. Como yo, nadie se lo hace. De día me ignora y de noche quiere que pase. Kevin Fred era cantante de trap y se hizo famoso por ser el primer intérprete de este género en declararse homosexual. Habría muerto producto de 8 tiros mientras se desplazaba en moto por las calles de su ciudad natal, San Juan. Ozuna, con el comunicado, sí habría admitido hacer el video hace varios años, por lo cual pidió disculpas públicamente. Por ahora me despido, los espero mañana en la emisión central con más información del mundo del entretenimiento. Que sueñen bonito, gracias por acompañarme. Hasta aquí CMI Última Emisión. Mañana las noticias continúan con CMI al mediodía y a las 8 de la noche no se pierde la tercera temporada de Sin Senos, Sí Hay Paraíso. En el Canal 1 seguimos creciendo.